Muy bien, muchachos, para el siguiente tema vamos a ver lo que es el número de oxidación de los compuestos, el número de oxidación de los átomos. Este se describe como la carga electrónica que se le asigna a cada átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio, ya conocen esta molécula. El número de oxidación del sodio será más 1 y el número de oxidación del cloro será menos 1. Estos valores se le asignan por los electrones que ganan o que pierden. El sodio tendrá un número de oxidación de más 1 porque él va a perder un electrón y el electrón tiene una carga negativa y si yo pierdo una carga negativa, yo obtendré una carga positiva. El cloro es el que gana el electrón, por lo tanto él tendrá un número de oxidación de menos 1. Ahora, el número de oxidación se puede establecer fácilmente con unas reglas, ¿sí? El número de oxidación de todos los elementos libres será de cero, en cualquiera de las formas que se presenten. Por ejemplo, si ustedes tienen un metal, calcio, digamos, este metal se presenta solo, no se une como él, como su identidad propia como metal, no se une a nadie, entonces tendrá un número de oxidación de cero. Si tenemos una molécula del gas noble helio, que también en su estado basal, en su estado normal, no se une con nadie, pues obviamente tendrá un estado de oxidación de cero. Tenemos una molécula de nitrógeno. La molécula de nitrógeno son dos átomos de nitrógenos juntos para formar una molécula. ¿Ok? Entonces, el estado de oxidación global de esta molécula será de cero. Tenemos otro ejemplo, la molécula de fósforo, donde son cuatro fósforos, cuatro elementos de fósforo que se unen para formar esta molécula. De nuevo, el estado de oxidación global será de cero. Ahora, vamos con la regla número 2 y la regla número 3 al mismo tiempo. El número de oxidación de los metales alcalinos siempre es de más 1. Y el número de oxidación de los metales alcalinoterros es siempre de más 2. Y esto es fácil de recordar, muchachos. Solamente observen los metales que están en el grupo 1 y los metales que están en el grupo 2. ¿Sí? Los metales como el litio, el sodio, potasio, rubidio, etcétera, todos esos metales del grupo 1, siempre estado de oxidación más 1. No se compliquen. Y todos los metales del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, etcétera, siempre tendrán el estado de oxidación de más 2. Así de fácil, muchachos. Otros elementos, otros metales, como los metales de transición, pues tienen distintos estados de oxidación. El cobre y el mercurio pueden tener más 1 o más 2, el aluminio más 3, el oro más 1 o más 3, etc. Entonces, esos detalles se tienen que revisar en una tabla. Y si son buenos memorizando, pues qué bien, ¿no? Se van a acordar de cuáles son los estados de oxidación de distintos elementos. Pero para eso es la tabla periódica. Lo que sí tienen que establecer fácilmente es de que todos los metales del grupo 1, estado de oxidación más 1. Todos los metales del grupo 2, estado de oxidación más 2. La siguiente regla. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos normalmente es más 1, excepto en los hidruros metálicos cuando el estado de oxidación del hidrógeno ahora será menos 1. ¿Sí? Entonces, así de simple. Si el hidrógeno, que es un compuesto de electronegatividad intermedia, se une a compuestos como el flúor, como el cloro, como el bromo, perdón, normalmente tendrá un estado de oxidación más 1. Solamente tendrá el estado de oxidación menos 1 cuando haga unos compuestos que se llaman hidruros metálicos. Y es cuando se combina con metales. Entonces, si nosotros tenemos una molécula que se llama hidruro de litio, el litio aquí está, es este metal. El litio, como ya establecimos, tendrá un estado de oxidación más 1. Y aquí es el hidrógeno el que tendrá un estado de oxidación de menos 1. Otro ejemplo, si tenemos esta molécula que se llama hidruro de sodio,
El sodio es este metal del grupo 1, entonces tiene un estado de oxidación +1. El hidrógeno, entonces tendrá un estado de oxidación de -1. Ahora, si el hidrógeno se encuentra unido al cloro, digamos, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces aquí sabemos que el estado de oxidación del cloro es -1, solamente en esta clase de compuestos. Ahora el hidrógeno tendrá un estado de oxidación de +1. Siguiente regla, el número de oxidación del oxígeno en sus compuestos casi siempre es de +2, excepto en unos compuestos que se llaman peróxidos, donde ahora el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1, pero en este momento no se preocupen, muchachos, después vemos las excepciones. Si ustedes ven un oxígeno, supongan por el momento que siempre tiene un estado de oxidación de -2. Y por supuesto, lo obvio de estas reglas, la suma algebraica del número de oxidación de los átomos en una molécula tiene que ser cero, ¿sí? Las cargas positivas se tienen que equilibrar con las cargas negativas. Esto si tenemos una molécula neutra. Si tenemos un ion, ya sea un catión con carga positiva o un anión con carga negativa, la sumatoria de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Miren esta molécula. Está formado de potasio, manganeso y oxígeno. Ok, entonces establecemos las primeras reglas que ya vimos, ¿sí? El potasio es del grupo 1. Sabemos que siempre va a tener un estado de oxidación de +1. El oxígeno siempre tendrá un estado de oxidación de -2. Y tenemos 4 oxígenos. Eso significa que tenemos un oxígeno con -2, otro oxígeno con -2, otro oxígeno con -2 y otro oxígeno con -2. Eso significa que en total tenemos -8. Esta es una molécula neutra. Las partes negativas se tienen que equilibrar con las partes positivas. Si tenemos 4 oxígenos y en total nos da un estado de oxidación de -8 y un potasio nos da un estado de oxidación de -1, de tal forma que el manganeso debe de tener un estado de oxidación de +7. Y de esta forma esta molécula que es neutra, precisamente los números de oxidación también se neutralizarán. Ahora, vamos con esta otra molécula. Tenemos ahora un anión, ¿sí? Tenemos una molécula con carga negativa, no es neutra. Entonces, el número de oxidación, la sumatoria del número de oxidación, tiene que ser igual a la carga del ion, ¿sí? Las cargas negativas tienen que ser una unidad mayor a las cargas positivas, porque aquí tenemos una carga negativa en general de la molécula, ¿sí? Muy bien, entonces, como habíamos establecido, el oxígeno siempre tendrá un estado de oxidación de -2. Y si la molécula en general contiene una carga negativa, entonces suponemos que el cloro tendrá un estado de oxidación de +1. Y de esta forma hacemos la sumatoria de -2 y +1 nos tiene que dar como unidad final -1, que sería la carga de la molécula, ¿sí? Si una molécula tiene en general, vamos a escribir una molécula ficticia, una doble carga negativa, entonces la sumatoria de los números de oxidación negativos tiene que ser 2 unidades mayor a la sumatoria de los números de oxidación positivos, ¿sí? Si ustedes tienen una molécula neutra, la sumatoria tiene que dar 0, y dependiendo si ustedes tienen un anión o un catión, es el número, el número de oxidación que deben de buscar en cada uno de los átomos. Ahora, muchachos, cuando ustedes escriban una molécula, vamos a poner cloruro de sodio. Este compuesto que existe se le dice que es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos unidades, dos elementos, un sodio y un cloro. Entonces son dos, es un compuesto binario. Cuando nosotros escribimos la molécula,
siempre ponemos el átomo menos electronegativo a la izquierda y el átomo más electronegativo a la derecha, ¿sí? Aunque ustedes puedan escribir esta molécula de esta forma, esto estaría mal. Tienen que poner al menos electronegativo, que en este caso es el sodio, a la izquierda. Y al átomo más electronegativo, que en este caso es el cloro, a la derecha. Vamos a escribir una molécula nueva. Esta molécula, ahorita vemos cómo se llama. Esta molécula está compuesto de 3 elementos. Tenemos al hidrógeno, independientemente de cuántos hidrógenos hay. Tenemos al azufre y tenemos al oxígeno. Como está compuesto de 3 elementos, ese sería un compuesto ternario, ¿sí? Ahora, las mismas reglas. El átomo menos electronegativo, que en este caso es el hidrógeno, se escribe primero. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Después se pone el azufre, que es más electronegativo que el hidrógeno, y posteriormente el oxígeno, que es el átomo más electronegativo de este compuesto. Entonces, si digamos, ustedes escriben la molécula de esta forma, estaría mal. Tienen que acomodar los átomos del menos electronegativo al más electronegativo. Y vamos a escribir un compuesto nuevo. Ahora, esta molécula que existe está compuesto de sodio, de hidrógeno, de carbono y de oxígeno. Independientemente de cuántos oxígenos, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos sodios tiene la molécula, está formado por 4 elementos. Entonces, obviamente, este es un compuesto cuaternario. ¿Sí? Otra vez, ustedes ven esta molécula, inmediatamente ya saben, este es el compuesto menos electronegativo. Posteriormente el hidrógeno, es un poco más electronegativo que el sodio, después el carbono y hasta el último el oxígeno, ¿sí? Entonces, fácilmente podemos saber los números de oxidación de los compuestos con estas reglas, ¿sí? Tenemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Entonces son 3 oxígenos, en total, -2, -2, -2. En total, por el oxígeno tenemos un estado de oxidación de +6. -6, perdón. El sodio es un metal del primer grupo. Automáticamente, ustedes ya saben, si es del primer grupo, tiene un estado de oxidación de +1. El hidrógeno está unido no solamente a un compuesto metálico, entonces aquí no puede tener su estado de oxidación de -1, porque está unido a elementos más electronegativos que él. Entonces no va a tener el estado de oxidación de -1. Aquí debe de tener el estado de oxidación de +1. Y como estamos hablando de una molécula neutra, nos queda que el carbono debe de tener un estado de oxidación de +4. Para así las sumatorias positivas y las sumatorias negativas nos da un compuesto neutro. Entonces, con esas reglas, muchachos, para que puedan practicar un poco, establezcan los números de oxidación de cada uno de los elementos en los distintos compuestos.